No, el cerebro funciona regulando incertidumbre. Y yo extrañaba allá en Estados Unidos los amigos latinos. Los primeros años entonces, en ese centro que hice, lo que puse es foco en que la gente no tenga una ACV. Y después viene la parte de hábitos de vida sana, las relaciones sociales, las amistades. 30 minutos frente a la naturaleza aumentan la expectativa de vida. El ser humano se mueve 60% de las cosas que haces en el día, cientos de ellas son hábitos. ¿Qué quiere decir hábito? Que no lo pensás. Pero primero, come bien y haz ejercicio. Después podemos conversar de lo que vos me digas, por exótico que suene. Hola, soy Cata Bonadeo y les quiero dar la bienvenida a ENA Talks. En esta segunda temporada vamos a seguir teniendo conversaciones reales sobre hábitos saludables y disciplina con personas que nos van a compartir su historia y su recorrido. Porque no hay una única manera de cuidarse. El bienestar se entrena, se replantea y se mantiene todos los días. Bienvenidos a ENA Talks. Hoy vamos a hablar con el doctor Conrado Stoll, neurólogo, investigador y referente internacional de la salud cerebral y la prevención. Es muy interesante conocer la mirada de alguien que lleva años estudiando el cuerpo humano para entender cómo las decisiones que tomamos todos los días impactan en nuestra salud cerebral. Bueno, Conrado, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Contanos un poco cómo empezó tu vínculo con la medicina y con la neurología. Primero, no, gracias a vos. ¿Por qué? Me encanta estar acá. Bueno, me alegro. No, gracias, Cata, por la invitación. Quiero aportar algo, a ver si puedo. Lo de la vocación es difícil de creer demasiado. Yo terminé a los 17, a mitad de año cumplo años. Entonces, con 17 años, ¿tenés vocación? ¿Vos podés saber qué querés hacer el resto de tu vida? Cerrá los ojos y pensá cuando tenía 17 años, o yo si querés te cuento, qué había en mi cabeza, qué era lo que... Muy difícil. Entonces, bueno, yo tenía un tío, la mitad de mi familia es de Estados Unidos, y tenía un tío que era biólogo, y yo lo visitaba allá. Él daba clases en una universidad en Nueva York, y era muy interesante, todos los libros que tenía. Era especialista en víboras, era herpetólogo, y la biología me pareció interesante. Pero mi padre era ingeniero aeronáutico, y yo era el más grande, o sea, no tenía un hermano que pudiera decir, mi hermano está estudiando y yo voy a estudiar. Y no había ningún médico en la familia, ninguno. Mi abuelo era periodista, mi padre ingeniero. Bueno, lo biológico me pareció interesante. Y ahí sí, estudió medicina y la neurociencia, que se ha inventado hace poco. Una cosa era la neurología, otra la neurociencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, neurociencia es cómo funciona el cerebro. En la neurología son las enfermedades. Eso es lo que sabíamos. Y de funcionamiento, si yo te dijera lo que yo estudié en la facultad, es otro planeta. Ahora tenemos noción de cómo funciona realmente, y relativamente poca igual, pero ha aparecido esta neurociencia en los últimos 15 años, te diría. Terminé la carrera... ¿En dónde la hiciste? Acá, en la UBA, pero curioso, porque por ser norteamericano podía entrar sin dar examen de ingreso, era el primer año con examen de ingreso. Yo podía entrar sin dar examen de ingreso, pero después no me dejaban hacer la residencia en la Argentina. Entonces dije, no, voy a dar el examen para después hacer lo que quiera. Di el examen, entré con el ingreso. Y cuando me recibí, me dijeron, no, por ser norteamericano no podés hacer la residencia en Argentina. Dije, qué raro. Bueno, yo igual ya en los últimos años pensaba irme a Estados Unidos a hacer la residencia, es una muy buena formación, tienen un sistema de salud más o menos, pero la formación médica es la mejor. Y apenas llegué a escribir una carta, le mandé a un diario importante de acá una carta que se llamaba El Proceso, por Kafka, contando, yo tenía 23 años ahí, y contaba, ¿cómo puede ser? Di el examen de ingreso. La Argentina me pagó la carrera en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y después no me dejan hacer la residencia. La cuestión es que terminé en Estados Unidos y el resto de la historia es, allá tenés que hacer clínica médica primero para lo que quieras hacer, y leí allá sobre un neurólogo, Oliver Sacks. Pero la neurología, yo no entendía nada de eso. Muy complejo lo del cerebro, sobre todo para un chico. Entonces dije, voy a hacer neurología para entender un poco mejor. Y ahí me fui a la Universidad de Pittsburgh, a una ciudad... Porque uno de acá de la Argentina va de visita a Miami, a Nueva York, pero Pittsburgh ya era más Estados Unidos. De nuevo, mi familia era americana, o sea, me era más familiar eso. Pero fui a Pittsburgh, que es un lugar muy especial. Ahí se inventó el trasplante de hígado, ahí se inventó una cirugía del cerebro, había gente muy famosa. Se inventó la terapia intensiva, ¿puedes creer?
un anestesista que trabajaba en la Universidad de Pittsburgh, Peter Safar, inventa la terapia intensiva. Pero ahí me di cuenta cuando hacía neurología, que empezaba a entender un poco mejor el cerebro, pero no entendía nada de lo de las arterias del cerebro, cuando se tapaban, el ACV. Entonces busqué y estaba en Boston y en Iowa, estaban de los mejores médicos para hacer ACV. Los dos buenísimos. Fui a las dos entrevistas. En los dos me aceptaron, pero Iowa, la verdad, era muy el interior de Estados Unidos. Era, te digo, duro. Campos de maíz desde el aeropuerto hasta la universidad. Un hospital espectacular. Un médico mundialmente famoso que tiene libros que compra la gente. Damasio se llama. Pero la verdad que... Y Boston, en cambio, es una ciudad linda, elegante. Me acuerdo que salí del aeropuerto y se olía el mar. Pero no había reservado, yo era muy chico, tenía 27 ahí, y no había reservado hotel. Dije, llego y me voy a un hotel, y los baratos todos llenos. Empecé a buscar más caros, y fui y les dije a los médicos del hospital, muchachos, vengo a entrevistarme con el jefe de neurología de ACV, no me dejan dormir acá en la guardia, y me dieron una cama, y al médico le conté al día siguiente esto, y le gustó, parece, y ahí me tomaron, y entonces hice ACV en Boston. Y después volví a Argentina, porque conocí una argentina. ¿Únicamente por eso o tenías algo pendiente con tu profesión en Argentina? Una entrevista profunda, empezamos ya con lo... ¿Cómo decirte? La verdad es mitad de familia norteamericana, pero había crecido yo mi adolescencia acá y lo latino es muy distinto. Y yo extrañaba allá en Estados Unidos los amigos latinos. Tenía los americanos, pero extrañaba eso. Y nunca me imaginé que iba a conocer una argentina. La verdad que yo me imaginaba viviendo en Estados Unidos como médico. Aparte es un poco no tan lógico ir a hacer toda la residencia médica en Estados Unidos y volverte a la Argentina. La verdad que siendo norteamericano me podía quedar, no había problema. Eso es lo interesante de la vida. El cerebro funciona así. No es que la felicidad... No, el cerebro funciona regulando incertidumbre. Siempre. Cuando encontrás calma, cuando tenés más o menos controlada la incertidumbre. Yo no pensaba en absoluto, mi idea era quedarme en Estados Unidos. La verdad, tenía 28 años ya. La mayor parte de mis amigos argentinos estaban casados, porque acá la costumbre en esa época, estaban casados, las mujeres tenían 23, 26, se casaban, todos se habían casado. Pero justo había una argentina estudiando en la universidad, en el MIT, en Boston, y unos amigos fueron a jugar al tenis con ella, que estudiaban también en el MIT, y me comentaron que estaba y, bueno, la llamé. A citas ciegas. Pero no, contestando tu pregunta, en realidad fue por eso nada más, por ella. ¿Y con qué te encontraste acá en cuanto a tu profesión cuando volviste? Avances, diferencias, recursos. No, las preguntas que haces son muy buenas, la verdad, te digo, porque si la tuviera que pensar yo te habría dicho y preguntarme, porque mientras yo estaba allá es volver Conrado, vení, profesionalmente dijiste vos, cuidado, porque en lo personal, más contento, mis padres estaban acá, mis hermanos, criar mis hijos, me doy cuenta hoy con el diario del lunes, buenísimo haberlos criado acá, pero vos dijiste profesionalmente. Ya te digo, mientras estaba allá, volvé. Cuando volví, no sé qué pasó. De repente había una cosa que es bastante común en nosotros argentinos. Nos cuesta trabajar en equipo en la Argentina y en la medicina te diría que más. Justamente porque es muy duro la medicina. Está mal paga, poco reconocida. No hay el prestigio que hay en Estados Unidos. Vos sí que sos médico en una reunión, te miran como... Entonces me encontré... La verdad que me decepcioné. No se cumplieron cosas que me prometieron. Era otro mundo de lo que yo había vivido casi 10 años allá. Me decidí quedar y hice, aunque un poco en un mundo paralelo, la medicina, pero seguí adelante y las cosas salieron bien. Pero conozco otros argentinos que hicieron la residencia en Estados Unidos, volvieron acá y no se pudieron quedar, porque les cerraron las puertas. Y vos decís, esperá, vienen formados en un primer nivel que es muy difícil acá. Te diría que es imposible acá lograr ese nivel de entrenamiento y no estás criticando. No estoy criticando. No tenemos los recursos. No tenemos ese círculo virtuoso que tienen en Estados Unidos de la gente de hospitales con infinitos recursos económicos y tecnológicos y médicos que trabajan en equipo y son los que publican los trabajos más importantes en las revistas más importantes del mundo. Es muy difícil publicar algo. Entonces allá hay todo un ciclo virtuoso y los médicos trabajan todo el día en el mismo lugar, los grandes incluso. No están en el hospital y salen corriendo al mediodía porque tienen que ir al consultorio privado. No,
Vos a las 7 de la tarde tenías una consulta y había un señor grande que te contestaba y te ayudaba a resolver el paciente que estaba en la guardia. Cuando mencionás que cuando volviste fuiste como por un camino paralelo, ¿te referís a que tu enfoque empezó a ser más en cuanto a la prevención y el entendimiento de cómo funciona justamente el cerebro para evitar enfermedades después? No, está bueno, son dos caminos paralelos. No, eso es lo que yo decidí hacer, y el paralelo es en que yo no fui parte del sistema. Yo no estaba No, pero puntualmente en cuanto a lo que decidiste hacer. en un centro médico, por eso. No fui acá todos los médicos van a un centro médico, están en un hospital. Yo no entré, la verdad que no entré a ninguno. Y puse mi centro desde muy joven y hice crecer eso. Y la especialidad, bueno, el ACV es algo que tenés que tratar ya. Ocurre y tenés minutos para destapar esa arteria. Y eso lo tenés que hacer en un centro médico. Los primeros años, entonces, en ese centro que hice, lo que puse es foco en que la gente no tenga un ACV. Y hoy sabemos que es 90% prevenible, la segunda causa de muerte en el mundo. Y aparte, todo lo que vos haces para prevenir un ACV previene la primera causa de muerte en el mundo, que es el infarto de corazón. Y también previene la principal causa de discapacidad en personas mayores, que es la demencia. Entonces, haciendo lo que para prevenir lo que podés hacer para prevenir ACV, mejora muchísimo la salud de la población. Y finalmente, hace varios años, en un sanatorio, me ofrecieron la oportunidad de hacer una unidad de ACV, que eso era ya lo máximo. De hecho, es la única, está en el Sanatorio Güemes. Es la única unidad de ACV en la Argentina. Lugar que vos abrís la puerta, dice unidad de ACV, hay 13 camas y lo único que hay es pacientes internados con ACV, todas las enfermeras entrenadas en ACV, kinesiólogas, fonoaudiólogas y médicos que hemos ido especializando y formando en ACV. ¿Y cómo se hace para prevenirlo? Es un combo de cosas que es las que los seres humanos no hacemos. Médicamente tenés que tratar la diabetes perfectamente y vos me dirás, bueno, diabetes es conocida, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, mucha gente no está diagnosticada ni está óptimamente tratada. Colesterol, bueno, pero todo el mundo se lo mide y sabe cuánto tiene y se lo trata. Bueno, lo que te medís no dice si tenés un problema con el colesterol, es cuánto hay pegado en tus arterias. Y eso casi no se hace. El método que inventa un canadiense y lo promueve el mejor cardiólogo del mundo, el Dr. Fuster, y no se hace prácticamente. Vos tenés que saber cuánto colesterol hay pegado en las arterias. Vemos gente con colesterol normal en la sangre, la mayoría de las personas tienen el mismo colesterol, la mayoría, salvo que tengas una enfermedad genética. Pero a algunas personas se les pega mucho más por distintas razones y a otros menos. Entonces el colesterol, ahí tenés. Presión arterial, pues, pero la presión, con un aparatito, en 2 minutos sabés. Bueno, 1 de cada 3 hipertensos no está diagnosticado. Todos los días diagnosticamos a alguien hipertenso que no tiene diagnóstico y el 80% de los tratados no están controlados. Entonces ahí tenés 3 cosas médicas básicas, obvias, que no están bien controladas. En un episodio de House of Cards, el presidente, Underwood, se tomaba la presión, se la toma mal. Lo escribí en un trabajo que se publicó. Se la toma mal en una serie de Netflix que la ven millones de personas. Hay una oportunidad de educar al público y lo hacen mal. Entonces, ahí tenés 3 factores. Y después viene la parte de hábitos de vida sana. Y eso es muy difícil, cambiar los hábitos o generar hábitos de salud. Los adultos generalmente no aprendemos, no adoptamos hábitos. Es en el chico, muy chico. Podemos, y por eso se ven en los libros el poder de los hábitos, hábitos atómicos, pero que lo enumero nada más y cierro con eso. Es el estrés crónico, controlarlo, meditación es la herramienta, el sueño, que no es solo dormir 7 horas, el ejercicio, que no es opcional, no es me anoté en un gimnasio, es parte de la vida diaria. Vos no podés salir a la calle sin ropa, no saldría nadie. Nadie sale sin ropa realmente. Bueno, no debería salir uno sin ejercicio, alguna forma. La nutrición, tener conciencia cuando comes. La cultura japonesa tiene mucha conciencia, les enseñan en el colegio. Hay una ley por la cual tienen nutricionistas en el colegio que a los chicos les enseñan a elegir la comida natural, local, a cómo cocinarla, a cómo servírsela a otro y comer con conciencia, lentitud, e incorporar eso. La nutrición, cigarrillo cero, alcohol muy moderado, y ahí más o menos, dije creo con el estrés y eso, los vínculos, las relaciones sociales, las amistades, todo eso que acabo de decirte, que a veces algunas de esas cosas suenan casi románticas, pero 30 minutos frente a la naturaleza aumentan la expectativa de vida.
versus la situación urbana de cemento. Porque hay algo acá grabado, tenemos 200.000 años de evolución, vos no lo podés borrar porque vos quieras. Está grabado el verde, el espejo de agua. Entonces, aunque vos no quieras, el ver eso influye en vos y aumenta tu expectativa de vida. Nombraste un montón de cosas que todos sabemos que las tenemos que incorporar de alguna manera, pero que si las unimos termina siendo quizás a veces medio abrumador, ¿no? Tengo que dejar de fumar, no tengo que tomar tanto alcohol, tengo que comer bien, y dentro de la alimentación un montón de información, tengo que salir a entrenar. ¿Cómo cambiamos el chip? Justamente de la cabeza, del tengo, la obligación, al puedo, al me hace bien, es por mi bienestar. Fíjate vos que alguien en algún momento, falta tiempo, va a contar cómo pasó eso, lo que vos acabas de decir. Después individualmente en cada uno de nosotros puede pasar, en 6 semanas, en 6 meses quizás mejor. Necesitas un tiempo para adquirir un hábito nuevo. Y sobre todo no es adquirir un hábito nuevo, es reemplazar el hábito viejo negativo que tenés. El ser humano se mueve 60% de las cosas que haces en el día, cientos de ellas son hábitos. ¿Qué quiere decir hábito? Que no lo pensás, que es automático. No estamos hablando de rutinas, parece que fueran sinónimos. Hábito es algo automático. Me encanta citar a Obama, que contaba que cuando fue elegido presidente se compró 13 trajes iguales, 13 camisas, 13 corbatas, todas iguales, para no tener que pensar en la mañana qué se ponía. Tenía todo distinto, toda la mañana se ponía una camisa limpia, pero era igual que la otra. Entonces no tenía que elegir entre me pongo la celeste, la blanca, la rosa, la corbata azul, Entonces no tenía que elegir, porque él sabía que la toma de decisiones, que está en el lóbulo frontal, agota al cerebro. Y yo tengo que pensar, tengo que hacer el bolso, poner las zapatillas, no encuentro las medias, el gimnasio queda a 4 cuadras, no te estoy hablando ya a 10 minutos de colectivo, a 4 cuadras. La mayor parte de la gente no puede con eso. Entonces, vos preguntás cómo. Hay una transición que está ocurriendo. Los menores de 40, todos, millennials y centennials, están invirtiendo en salud. Casi inconscientemente fuman muchísimo menos que cuando yo tenía 20 o 30 años, cuando te contaba esa época, que ni teníamos conciencia de esto. Toman mucho menos alcohol. El ejercicio no lo hacen solamente para verse bien en la playa. Ya empiezan a tener una idea. La idea fundamental es, por lo que estoy viendo, yo voy a cumplir 99. Hay muchos de estos señores que hablan por las redes sociales que dicen que voy a cumplir 100 años. Pero yo no quiero cumplir 100 años como los que veo en la calle hoy, que tienen 80 o 75 y no se ven bien. Yo quiero estar bien. Y para eso se dan cuenta que hay que hacer los deberes. Porque hasta los 20, 30, 35 años casi no envejeces. Pero a partir de los 35 aparece una pista inclinada hacia abajo que alrededor de los 50, 60 se inclina más, y el ejemplo, la metáfora es, pensá en el colegio, las reuniones del colegio, cuando vas a la reunión cuando todos tienen 25 años, están todos iguales, mixto, mujeres solas, hombres solos, que vos quieras. Cuando vas a la reunión de los 35 años, tan parecidos todos. A lo de los 45 años, ya hay varios distintos. Y tristemente alguno puede no estar. A la de los 55, 60, vas a decir, ese era el papá de mi compañero, esa era la madre de mi compañera, y es tu compañera. Entonces las curvas divergen, todavía pasa eso. Pero lo que va a pasar es que todo se va a hacer hábito. Acuérdate, todo lo que tenemos que saber para hacer en la vida, lo aprendimos en jardín de infantes. No es original mío. Lo dijo Robert Fulghum, que escribió un libro que se llama así. Todo lo que necesitas en la vida, lo aprendiste en jardín de infantes. Pedir permiso, lavarte las manos antes de comer, descansar un poquito durante el día, dejar las cosas donde las encontraste. Te quiere decir que esos hábitos se forman en ese momento, que además se está formando el cerebro. Eso te iba a decir, todo impacta en el cerebro desde el momento en el que nos empezamos a criar y a mover en la vida. Seguro, algún día ibas por la calle y había unos señores trabajando y había cemento fresco. Y si vos llegabas a caminar ahí, quedaba tu pie o la mano de las estrellas de cine que ponen las manos ahí en Hollywood y quedan en el cemento fresco los dedos marcados. El cerebro de un chico, de un joven, el cerebro es plástico toda la vida. Un científico argentino, no te creas hace mucho, en los 80,
Me acuerdo que yo era residente en Pittsburgh y lo invitaron. Siempre allá se invita, aunque vienen en avión, científicos de otros lugares, hasta premios Nobel hemos tenido. Pero vino este argentino Nottebohm, que hacía experimentos con canarios y veía que los canarios cambiaban su capacidad de cantar cuando tenían que aparearse en una época del año. Generaban nuevas neuronas. Él le marcó las neuronas con un sistema especial y vio que se generaban nuevas neuronas. ¿Para qué? Para cantar mejor, atraer canarias y tener crías y sobrevivir y perpetuar la especie. Darwin básico. Pero ahí se descubre que el cerebro es plástico. Y por supuesto que es más plástico, y lo veo yo cuando lamentablemente la ACV ocurre a todas las edades. Y cuando un chico, hemos tenido chicos con ACV de 15 años, hemipléjico, yo los he visto jugar al tenis de vuelta. Cuando una persona de 80 tiene una ACV de ese tipo, es improbable que se recupere tanto. Pero eso es la plasticidad cerebral. Entonces, incorporar hábitos, lo ideal, mientras más joven, mejor, más fácil. Y esto que tiene el humano también de recién empezar a preocuparse cuando le pasa algo, cuando se pega el susto, ¿no? Y este rol que tenés vos hasta públicamente de hablar de la prevención y de no tener que llegar a eso, de educar, de concientizar a la gente. Primero que el concepto es nuevo. Es interesante que lo estás diciendo así. Acordate, en muy poco tiempo va a quedar claro que los médicos tienen dos trabajos. Uno se sienta así, uno a uno, viene a verme una mujer, una chica con migraña, le damos una medicación, le sacamos la migraña. O alguien con dolor de espalda, o con Parkinson, o con epilepsia, o lo que sea. Y hay otro rol que hay ahora para los médicos, que es esto, es amplificar la comunicación, para que todo el mundo se entere, porque la naturaleza humana es lo que vos contaste. Tenés el problema y ahí reaccionás. Así somos. Todo lo que hacemos está cableado en el cerebro. Por eso la neurociencia es tan interesante, porque te muestra cómo funcionamos y todos nos damos cuenta que todos funcionamos igual. Y hay muchísimos que escriben cosas buenísimas, pero un tal Dan Ariely, israelí, pero que trabaja en Estados Unidos, el título del libro en inglés es Predictivamente Irracional. Lo que dice él es que todos los seres humanos actuamos en una forma predictivamente irracional y el sistema está hecho para atraparte en eso. Cuando vos miras la vidriera y ves las televisiones que hay en la vidriera, ellos las pusieron de una forma que ellos saben cuál quieren vender y saben que vos vas a elegir la que quieren vender de la forma en que lo ponen. Esto se ha probado 1000 veces con 1000 experimentos. 1000 experimentos. En que sabemos cómo, y los que hacen el auto, y los que hacen la comida, la industria alimentaria, ni hablar. Vos creés que las galletitas negras con crema blanca en el medio, crocantes, que hacen mucho mal, porque no son comida. Pero la industria alimentaria sabe que al ser el crocante atrae a la persona. El que haya crema hace que sea más palatable, se impregna tu paladar, te atrapa y te puedes comer toda la caja. Y bueno, te comerías un plato así de chauchas nada más, que son sanísimas, llenas de polifenoles, flavonoides, antioxidantes, pero nadie se comería un plato así de chauchas. Ahora, de esas galletitas famosas, el paquete de 6 y te vas a sentir mal después, pero te lo comes entero. ¿Qué importancia tiene la alimentación en el vínculo y en la salud del cerebro? Toda. Está lleno de clichés y los podemos usar. Somos lo que comemos. La comida es medicina. Y es verdad. Hay 1000 cosas para hacer para la salud que están de moda ahora y se comentan en las redes y la gente escucha. Pero primero, come bien y haz ejercicio. Después podemos conversar de lo que vos me digas, por exótico que suene. Pero primero es comer y hacer ejercicio. Y cuando ves gente como Brian Johnson, este millonario americano que gasta $3 millones por año en su salud, tiene 30 personas que lo cuidan, deportólogos, nutricionistas, médicos, es un experimento en sí mismo. Se ha transfundido sangre de su hijo de 17 años para rejuvenecer. Obvio que no estoy recomendando eso, no está probado ni aprobado. Pero te quiero decir que es una persona, pero ese que exagera, se va a dormir a las 8:30 de la noche, se pone anteojos para bloquear la luz azul, los celulares, las pantallas de las computadoras emiten una luz que es de alta energía, la luz azul, y vos la podés bloquear con estos anteojos. Él hace todas esas cosas, pero él tiene claro que número 1, y no te diría número 1 y 2, número 1 y número 1 es comida y ejercicio. Y vos preguntaste de la comida, y comida es, te cierro con esto, acaba de los americanos de sacar, norteamericanos, el nuevo triángulo de la pirámide de la alimentación. La verdad que desde el 2011 estaban usando un plato que probablemente era mejor.
era un plato donde te mostraban toda una mitad de colores, verduras, vegetales, frutas, y la otra mitad tenía proteína, tenía las grasas buenas, tenía cereales de grano entero. Era visual, más visual. La pirámide vos lo ves, pero y aparte la pusieron dada vuelta, medio provocativo. Pero lo de la comida, enseñarle a comer a los chicos, eso es más fácil que lo del ejercicio, aunque tiente tanto, ¿no? Y a veces no podemos aguantar la tentación. ¿Y cómo es la enseñanza? ¿Qué es comer bien? Bueno, es esa mezcla de lo que te dije de Japón. Es muchachos, si tienen 3 años, le digo chicos, y si tienen casi 30 como los míos, le digo muchachos, y el celular lo dejamos en una punta de la mesa todos. Que yo sepa, acá no hay ningún neurocirujano que lo puedan llamar porque tiene que ir urgente a un quirófano a operar un cerebro de alguien. Hasta que yo supe, no había ninguno. Entonces todos dejamos el celular, obvio que la televisión está apagada, y conversamos, o nos miramos las caras, no sé, lo que prefieran. Siempre hay un tema, con gente interesante, inteligente, la gente que querés, tenés infinitos temas, no un tema. Pero empezando por eso te quiero decir, haciendo una especie de celebración de entender. Y después viene la educación del detalle. ¿Cuántas veces? No exagerar con las cosas. Ayuno intermitente. Yo hago 19 horas de ayuno. Es malo, está publicado. Tiene que ser hasta 13, 14 horas de ayuno. Más de eso puede ser negativo. Se puede hacer, tiene efecto, pero hay que hacerlo de una cierta forma. ¿A qué hora? ¿A cualquier hora? No, hay una hora que es la mejor. Está publicado. Y las semillas, los cereales, es difícil saber cuál, pero tenés que elegir. Lleva un esfuerzo, te quiero decir, y es más caro comer sano, desde ya. Y después lo de la proteína, ahora exageramos, ahora todo es proteína, todo es proteína. Bueno, no, tenés que comer proteína y se come de menos. Y también comemos, el 90% de las personas comen fibra de menos. Y vos me decís, fibra, bueno, será para... Es porque tenemos 1,5 kilos de bacterias, la famosa microbiota, y esas bacterias comen. ¿Qué comen? Fibra, los prebióticos, y si no tienen comida, no se mueren de hambre, como quien está encerrado en un cuarto en que no hay comida. Te comen el intestino. Ahí viene el famoso intestino inflamado, el intestino permeable, el sentirte mal, el alterarte el sistema inmune, el cerebro, porque tienen toda una relación íntima con el cerebro. Lo que te quiero decir es, no es ni barato ni tan fácil saber comer bien. Ahora, queda claro que termino, con los ultraprocesados. Me encantan los alfajores, pero de 10 veces, 8, pues no voy a ser ahora un extremista, 8 elijo la mandarina, y 2 puedo elegir el alfajor, pero 8 la mandarina. Claro que nos tienta lo otro, pero tenemos que ver y nos vamos acostumbrando, y te vas acostumbrando. Entonces, dentro del equilibrio vos sugerís, y dentro de todas las, no quiero decir modas porque tiene como un significado medio negativo quizás, sino las nuevas recomendaciones que se dan, ¿no? En cuanto a las distintas dietas, por decirlo así. ¿Vos recomendás un poco volver a las bases y ese platito que decías colorido? Vegetales, proteína, grasas saludables, cereales, hidratos buenos. Dijiste palabras buenísimas. Equilibrio es una palabra. Pues yo no digo ir 3 horas por día. 3 horas por día al gimnasio van los atletas olímpicos o los de competición o los de elite. Los demás, con 40 minutos, te podemos, si vos no te gusta y odias eso, 30, 40 minutos es suficiente. Un poco más también. Y se pasa rápido. Cuando lo organizás de la forma apropiada, se pasa muy rápido. Uno tiene esta idea. El cerebro, lamentablemente, te hace la temporada 1, 2 y 3 de Netflix en la cabeza con un final malo, dramático, y después ves que no era tan malo. Y después puedes ver incluso al revés. Wow, hace 4 meses que voy y me siento mejor. No te dejes engañar por los avisos de YouTube que te dicen que haciendo ejercicio en una silla 5 minutos por día vas a tener el físico de Schwarzenegger en 2 semanas. Te están estafando. Usan inteligencia artificial y al señor que primero se lo ve obeso y muy anciano y de repente lo ves que parece, ¿no?, un actor de cine, te están estafando, está mal. Pero hablábamos del equilibrio, que decía, vos dijiste muy bien el equilibrio, una cosa moderada, no tenés que meditar como el Dalai Lama y flotar en el aire, son 15, 20 minutos de mindfulness que te van a hacer una diferencia. No tenés que estar pendiente del anillo Oura o del reloj y ver cuántos minutos de REM tuve anoche. Tenés que tener una idea
de que estás durmiendo 7 horas y que te diga que estás durmiéndolas decentemente. Y vos sabés a qué hora te acostás y te levantás, que tiene que ser la misma todos los días de la semana. Entonces, tu palabra equilibrio, buenísimo. La otra que dijiste, moda, excelente. Créeme, Cata, hay 1000 de estas cosas que son burbujas. Yo viví la burbuja de Internet en los 90. Esto no es una burbuja. Lo de la optimización de la salud es el futuro. Tendría que ser el presente, además. Pero el sistema de salud actual, reactivo, que cuando llega una persona se enferma lo tratan, que el seguimiento médico usual en el mundo, te hablo, es vas al médico. Una persona de 65 años, ni chica ni muy grande hoy en día. 65 años, los análisis están todos bien. Muy bien, siga así, se va, el año que viene vuelva. Esa persona sigue en la pendiente para abajo. Para tener 98 bien, le tienen que hacer 20 cosas ese día, aunque los análisis estén todo bien. Entonces esto no va a ser una moda, va a ser una forma de vida. Que los centenias de 20 y pico, los millennials hasta 40 años, no tienen ni idea que ya están metidos en eso y van a vivir distinto que los demás. Y lo que terminaste diciendo también muy bien. Sí, y dijiste plato con los colores, y además yo te diría platos chicos. Tendríamos que comer en plato de postre, todo. Es lo que se hace en Japón. En plato de postre, no esas porciones enormes, esas cosas que yo me acuerdo de chico, comerme 12 empanadas, el guiso de mondongo, que puede ser bueno, pero todo en una medida más moderada. Y de nuevo, vuelvo a tu palabra de equilibrio. No estamos proponiendo ninguna exageración. ¿Qué hábitos cambiaste vos? A ver, me hablabas recién de 10 oportunidades donde me puedo comer un alfajor, 2 elijo el alfajor, 3, y después una fruta, una mandarina. Pero también mencionabas que cuando eras chico, quizás era lo más normal o natural clavarse 11 empanadas, 2 empanadas. ¿Qué hábitos incorporaste vos cuando fuiste conociendo todo este mundo? Cuando yo era chico, tu tía te fumaba en la cara. Y en el avión el de atrás fumaba, porque el no fumador empezaba en tu fila para adelante, como si el humo, viste, no pasa el humo, lo veías frenado ahí en una pared de vidrio. Cuando yo era chico no había cinturón de seguridad. Cuando yo era chico, cometí el error de tener moto, me encantaba, es peligrosa. Para trabajar hay que usarla, si no puedes comprarte un auto, cómpratela, pero es un vehículo peligroso. Pero yo no usé casco mucho tiempo. Hasta que porque era canchero y pude viajar a Italia y vi un casco espectacular en Italia y me lo traje, pero porque era lindo, no porque la razón importante, que una de las razones de prevenir demencia es no golpearte la cabeza. Nadie lo piensa y se descubrió con el fútbol norteamericano, ¿no? Toda esta cosa de golpearse la cabeza y los exjugadores de fútbol norteamericano que a los 40, 50 años tienen demencia o trastornos psiquiátricos graves. Ha habido todo una película, ¿no? Con Will Smith, La verdad oculta. La recomiendo. Pero vos me preguntás qué cambié yo, he cambiado todo, porque yo hago prevención desde que hago ACV en Boston en el año 88, con mis jefes. Sabíamos que había que controlar el colesterol, la presión, pero no sabíamos que era tan importante. Y te digo la verdad, Cata, hacíamos ejercicio algunos, muchos, y en Estados Unidos había mucho para hacer ejercicio, pero no se promovía hacer ejercicio como algo crítico. Y la comida, cero. De la comida te diría cero comentario de esto es sano, esto no había comentarios. Entonces yo fui aprendiendo y los últimos 5 o 6 años fueron violentos porque tuvimos una pandemia, el azar hizo que yo por ahí me relacionara más con los medios y las redes, el azar y un gran periodista, José del Río, que me invitó a la semana que se declara la pandemia, el cierre en la Argentina, me invitó a un programa y mostramos el barbijo. Se me había ocurrido a mí, la vencha de tenis, ponérmela tapándome la boca porque había leído un artículo en Hong Kong que decían que hay que usar barbijo en una pandemia. Y estaba prohibido el barbijo. La Organización Mundial de la Salud, el doctor Fauci en Estados Unidos, y acá sugerían no usarlo. Pero la verdad que parecía lógico. A ver, hay un virus que se transmite, me pongo barbijo. Y quedó eso grabado y se viralizó. Y mi hija, millennial, me dijo, papá, ¿por qué no haces un video para poner en...? Yo de repente un día dije, 100 seguidores, qué increíble. 100 personas que lean esto y les interese, me parece increíble. Te quiero decir que todo eso, y mi especialidad toda la vida fue prevención. Ha mutado totalmente. Es otro planeta este. Yo estoy feliz de vivir esta bisagra. Porque los que nazcan en 50 años ya van a haber nacido en otro universo. Yo viví el previo
en la medicina, en la ciencia y en lo personal, uno previo que no tiene nada que ver con este actual. Entonces, la respuesta es, he adoptado y cambiado muchísimas cosas. Y respeto casi todo lo que te digo, lo hago. Perdón, y lo del alfajor y la mandarina es, vos dijiste 2, 3 veces, no, es 1 o 2. Ok, menos. 1 o 2. Se está estudiando, porque hablas mucho del avance y es muy esperanzador lo que decís, que el mundo va a cambiar a otra cosa con más concientización. Se está estudiando si enfermedades degenerativas vinculadas más que nada con el cerebro, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, ¿se pueden llegar a prevenir con todos estos hábitos? Totalmente. Pero esto es, todo el tiempo se dice, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, si va a ser negativo, positivo, tiene que ver con la pregunta tuya, por eso te lo digo. Sí, con el auto, cuando aparece el auto, en 1880 fue el primero, Mercedes-Benz, después Ford lo masificó en el 19 algo, 15, y habrán matado mucha gente que no estaba acostumbrada a los autos, y etcétera, pero queda duda del beneficio del auto, por hacerte una comparación, una analogía mala y básica. Pero la inteligencia artificial va a potenciar la creatividad de los creativos que pierden tiempo en cosas que no deberían estar perdiendo. Hablo de muchas profesiones, la tuya misma. Y vos vas a poder tener más tiempo para pensar y crear y hacer contenido valioso. Y eso se extrapola inmediatamente a la ciencia, porque ya hay medicaciones que han sido desarrolladas en su totalidad con inteligencia artificial. Ya hay medios biológicos que reproducen al cuerpo humano, a la célula humana. Entonces imagínate probar una droga. En vez de tener que usar 1000 pacientes durante 3 años tomando el remedio, otros 1000 que toman un placebo y comparar los resultados entre los dos, imagínate cuando se puedan probar medicamentos mucho más rápido, mucho más barato. Y específicamente en lo que vos decís, ya está pasando. Ya sabemos que el Alzheimer, para hablar de la enfermedad neurodegenerativa por excelencia, no te empezó ayer. Si yo le hago el diagnóstico a una persona que no lo tiene, no empezó la semana pasada con Alzheimer. ¿Sabes cuánto lleva? 20 años, por lo menos, la evolución de la enfermedad, que su biología dice vas a tener Alzheimer. Después vos podés hacer muchas cosas para prevenirlo, retrasarlo, enlentecerlo. Pero 20 años, entonces lo que se hace ahora es, ya se ha hecho esto. Sabemos que hay proteínas en la sangre, que son las que se acumulan en el cerebro de la persona con Alzheimer, se llama tau, la letra griega, y hay un nivel normal de esa proteína en la sangre. Y hay personas, que las vemos fácil en los que tienen familia joven con Alzheimer, entonces vemos especialmente los hijos de esos, y en otras que tienen riesgo por otras razones, en que vos medís el tau, y por ahí a los 50 años, 20 años de tener el Alzheimer, o 30, ya tienen elevado el tau. Entonces, ahora, mientras estamos conversando, se están haciendo estudios para tratar con medicamentos que controlan esas proteínas, el amiloide y la tau fundamentalmente para el Alzheimer, para ir controlándolo desde 20 años antes. Entonces, si aparece la enfermedad, aparecería a los 130 años. Y por ahora vivimos hasta... No, el cuerpo humano por la genética está hecho para vivir hasta 115, no más que eso. Aunque acaba de empezar el primer estudio para rejuvenecer seres humanos en la historia. Va a empezar ahora. Se acaba de aprobar por la FDA. Pero lo que te quiero decir es, tu pregunta es perfecta. Sí, no me imagino, porque siempre la frase es, para el año 2050 habrán 200 millones de personas con Alzheimer en el mundo. Yo pienso que para el año 2050 probablemente no haya personas con Alzheimer, porque se va a implementar todo esto que te estoy diciendo, que ya existe. No te estoy contando una historia de que quizás, tal vez. Ya hay esto que te estoy diciendo, y en muchas enfermedades, la que empezamos hablando, ACV, infarto de corazón. Nadie se puede caer muerto jugando al tenis o haciendo un deporte con un infarto. La aterosclerosis lleva 20, 30 años de evolución. Vos tenés que pescarla a los 30 años, a los 20 y pico, 30, 30 y cortos. Y a esa persona impedirle que ese infarto que iba a tener a los 50, o a los 60, o el stent, o la cirugía que le iban a hacer a los 70, o a la edad que sea, se lo hagan. Ya lo podemos hacer. Es importante también el tema de la accesibilidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo, en cuanto a los recursos, en cuánto tiempo crees que la gente va a tener acceso a estos estudios tan innovadores, ¿no? Eso no te lo puedo contestar. No puedo contestar porque ni conozco, todavía está en estudio esto. Pero te puedo decir algo que contesta tu pregunta en realidad, que es lo que vos querés. Tomar la presión, Cata, tratar el colesterol.
Vos y yo podemos aumentar la expectativa de vida de la Argentina varios años en un par de años, haciendo lo básico. Te quiero decir que no tengo que medir la proteína tau en la sangre para el Alzheimer. Hay cosas básicas que no se hacen. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo básico? Te dije la presión arterial y el colesterol. Solo esas dos. Déjame esas dos. Tengo que elegir esas dos. Las vacunas ya están. No vamos a discutir la vacuna, ¿no? Las vacunas ya están. Pues hay países muy importantes que la discuten. No las vamos a discutir. Ya sabemos que hay que lavarse las manos, ya hay cosas básicas. Antibióticos existen. Entonces, presión y colesterol. Vos controlarás perfectamente esas dos variables, disminuirías la mortalidad del país significativamente y aumentarías la expectativa de vida significativamente. Con solo eso, pero te cierro, no te olvides lo que vas a decir. Y te cuento Dinamarca. No te voy a decir Estados Unidos o Alemania. Dinamarca, un país minúsculo, con 6 millones de personas, y tiene un sistema de salud impecable. El mismo para todo el mundo. El rey Federico, su madre Margarita y el último obrero que tenga el trabajo de menor ingreso se atienden con el mismo sistema. Y entonces, ahí tenés, vos me dijiste, el acceso. Todos tienen acceso. Y lo que te quise decir yo antes es, y hay cosas muy básicas que no se hacen y tendrían un impacto gigante. Además, enseñarle a comer a la gente, transmitirlo del ejercicio, hacer que esa comida, esas verduras caras, porque la palta es cara. Bueno, entonces en los lugares de bajo ingreso vos tenés que vender palta muy barata o darle ciertas verduras a la gente. En hospitales tener sectores que existe esto en el mundo, que les dan la comida sana sin costo al que puede probar que no lo puede pagar, o a un precio mucho menor que en los lugares afluentes donde hay gente de alto ingreso. Lo básico, como vos lo estás contando, es recontra obvio. Todos sabemos que está bien tomarse la presión, comer bien, salir a entrenarse, hacerse estudios de las calorías. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el humano no lo hace? Ya te lo nombré, a Dan Ariely, que se ha pasado toda la vida estudiando eso y escribió el libro Predictivamente Irracional. La persona que camina 15 cuadras más para pagar 500 pesos menos lo que iba a comprar por 500 pesos más, y no se justificaba, pero lo haces, porque estás cableado de una forma en que buscas una cosa que no es lógica, y eso tiene que ver con esto. Después viene, en general en el planeta digo, ¿no? Existe la corrupción, existen los incentivos económicos, los intereses, los lobbies, la industria, o sea, existe la industria del cigarrillo, del tabaco. Dios, es algo que acorta la vida en promedio 15 años. Y se vende acá en la esquina, libremente. Entonces, ¿cómo puede ser? El boxeo. ¿El objetivo es desmayar a una persona pegándole en la cabeza? ¿Es razonable que eso se haga? Más allá del increíble éxito que tienen y el nuevo tipo de boxeo, todas esas. Pero bueno, te quiero decir que, Cata, el planeta y el ser humano está lleno de esas preguntas de ¿y si es tan obvio y tan básico? ¿Por qué no sucede? Porque somos humanos. Y los humanos actuamos muchas veces así, de esa forma, contraria a nuestro beneficio. Vos recién hablabas de los estímulos externos, ¿no? Y uno es cómo la sociedad también nos hace sentir este estrés crónico que vos mencionabas como uno de los factores, ¿no? Para cuidar al cerebro y para educarlo. Y yo creo que es lo más difícil de manejar ahora, el estrés, porque es como... Es intocable de alguna manera, lo podemos sentir, pero no es que vas y agarras una palta y sabes que tenés que comer la palta. El estrés, la ansiedad, los trastornos de la mente, ¿cómo hacemos para trabajar eso? Sé que es muy amplio, pero unos pequeños consejitos. La respuesta de 30 segundos, y yo te voy a decir, pero si estamos, Cata, ¿por qué hablas del estrés? Estamos acá tranquilos, sentados, relajados, conversando, pausadamente. Ahora, ¿vos querés que te cuente cómo fue mi día hoy? ¿Realmente? Afuera de este ambiente tan agradable que tenemos en este momento. Obvio, es el siglo XXI. Todo tiene que ser ya, inmediato. Y si yo meto la mano en el bolsillo y saco el teléfono, la pregunta que se me ocurra, por compleja que sea, hay una inteligencia artificial que pago y que me da respuestas que yo no podría encontrar, que me llevaría mucho tiempo encontrar.
me ayuda en mi trabajo, pero todo es inmediatez. ¿Y qué pasa? En mi cabeza, dopamina. Todos la hemos escuchado. Empiezan tus bacterias de acá, sube, llega dopamina, eso es la recompensa. Entonces yo tengo la sensación de inmediatez y tengo una recompensa inmediata. Entonces, ¿qué hace eso? Genera el círculo vicioso de que yo busco más y más eso. Y ya está publicado. La gente que se pasa, se hizo un estudio en promedio 21 años, muy joven, pero los que miraban el teléfono, era TikTok, Instagram, etcétera, rápidamente, trastorno cognitivo, limitación cognitiva, de foco, de atención, del lóbulo frontal, que es el que se ocupa de programar, planear y llevar a cabo acciones. Te está alterando. 21 años. No sé si vos ves con una persona de 40. La de 40 también ve cosas, pero por ahí también está buscando otras cosas, está aprendiendo algo. Hay que analizarlo más profundamente el tema. Pero esta inmediatez de hoy, te dije antes, estamos acá hace 200.000 años. Y hace 20.000 éramos bastante parecidos. Había una huerta, cosechaban, la comida, familia. Pero en esa época era todo cámara lenta. La recompensa era muy tardía. Tenías que sembrar y la comida iba a estar el año que viene. No entro de un minuto, entro rápido al súper, compro lo que quiero y ya tengo en el auto, puedo estar comiendo o en manejo, en la comida rápida y me dan por la ventanilla, la bolsa y ya puedo estar comiendo. Tenías que esperar un año. Era exactamente lo opuesto. Pero en tu cerebro quedó grabado lo otro, que está chocando con la dopamina y la recompensa inmediata de hoy. Entonces, eso es el estrés crónico. El estrés crónico es algo que te afecta, porque el estrés agudo es el disgusto, el pequeño accidente, hijos, el trabajo. Ese no es tan dañino. El del todos los días es el que tiene las células al borde del ataque. Y eso es lo que se puede calmar con el cortisol alto, exageradamente alto. Bueno, lo que hay para eso es la meditación, la respiración. Empezó esto en la guerra, ¿no? Lo empezaron los norteamericanos, en los soldados, los chicos jóvenes, 18, 19 años. De repente estaban con un rifle, tenían que matar a un señor enfrente. No es normal eso, ¿no? Y entonces empezar, aunque sea una respiración rítmica. Hay técnicas mucho más complejas, sofisticadas y muy efectivas. Y después viene la psicología, viene la terapia cognitivo-conductual, viene la medicación cuando está bien indicada. Pero te quiero decir que sí, el estrés no es un concepto abstracto, es algo que tapa arterias, literalmente. Altera las arterias, te acelera el envejecimiento. Entonces, por eso dije que era uno de los pilares que vos tenías que controlar. Y ayuda muchísimo el segundo, que es el de la familia y los amigos. Acordate, todos los estudios han mostrado que la felicidad estaba en las personas, la felicidad y la mayor expectativa de vida en las personas con mayor relación. Se estudió todo, Se hizo un análisis que llevó más de 60 años y mostró que el dinero, la fama, el poder no tenían ninguna relación con felicidad y expectativa de vida. Las relaciones, sí. Esas eran los que eran predictivos, las mejores relaciones. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Nachox. Esperamos que les haya servido de inspiración y si les gustó, obviamente compártanlo con sus seres queridos, con la gente que conocen. Dejen su comentario y suscríbanse para más novedades. Nos vemos la próxima.